existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Nuestro ejercicio cotidiano de radio consiste en proponerles a ustedes, las y los les oyentes de radio, un pacto de imaginaciones. Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos un cachito así, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Entonces nosotros creemos que es posible armar una convención teatral entre nosotros, habida cuenta de que cuando escuchamos la radio, además de oírla, cuando miramos el streaming, además de verlo, podemos armar en nuestra cabeza un rompecabezas un poco más grande que las formas tradicionales de escucha o de visión, que podemos construir un pequeño universo, el universo que compartimos. Y esto de construir lo propio no es menor en épocas de destrucción y en que en la dialéctica de los medios de comunicación muchas veces los oyentes o los espectadores o los consumidores o los lectores terminan siendo rehén de intereses que desconocen, rehenes de intereses que desconocen. Y nosotros todo lo contrario. Quisiéramos que la imaginación combinada ayude a liberar a los rehenes. Ayude en que juntos podamos construir un mundo muy distinto al mundo de la hegemonía comunicacional, donde unas noticias tapan a las otras, unos intereses se superponen a los otros, y en el fondo, allá, cada uno de nosotros y su conciencia sabrá qué hace con ese asunto, porque somos responsables de nuestra comunicación, del consumo de la comunicación, así como somos responsables de otras cosas en la vida. Nuestra dieta comunicacional es absolutamente de nuestra responsabilidad, y ojalá que esa dieta comunicacional, aquello que consumimos, aquello que nos alimente, esté a tono de nuestros sueños y no sea parte de nuestras pesadillas. Por eso trabajamos una agenda que consideramos la agenda propia, no la agenda de los otros. La realidad acuciante del mundo y de Argentina está ahí, nosotros convivimos con ellas, con esas realidades. Hay muchos programas que se dedican exclusivamente a lo que se llama la realidad, que es una fabricación de los medios de comunicación, en gran parte de acuerdo a su propio sistema de ideas. Nosotros creemos que hay muchas otras realidades en el mundo, ¿eh? Como hay muchos mundos en el mundo, muchas Argentinas en la Argentina, hay muchas realidades en la realidad, y nosotros nos preciamos de trabajar con ustedes en esta realidad, que muchas veces de verdad nos salva. Si empezamos, Charly Jalante, por el tema 6 de nuestra lista, nos encontraremos a la maestra Teresa Parodi cantando Juanito Laguna remonta un barrilete, una canción con letra de Hamlet Lima Quintana y música de Iván Consentino, parte de un ciclo cancionístico de los años 70 dedicado a un personaje inventado por un enorme pintor argentino. Ese enorme pintor argentino murió un día como hoy, 13 de octubre, en el 81. Su personaje, Juanito Laguna. Un chico nacido en una villa miseria en la ciudad de Buenos Aires. Así como cuando pensamos en Quino, inmediatamente se nos presenta Mafalda, una chica de clase media nacida en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Cuando decimos Antonio Berni, un capo de la pintura social latinoamericana de todos los tiempos, con obras cumbres como Desocupados, por dar solamente un ejemplo, obras que reflejaban la crisis política y social, la crisis económica de la Argentina de los 30. Pero su invención para siempre, al lado de la pintura del sufrimiento de los trabajadores, es Juanito Laguna, que recorrió un camino inverso a lo que suele ser habitual. Fue una representación gráfica, un personaje de la técnica de pintura y de collage, muy de vanguardia entonces, del gran Antonio Berni, y después se tejió en derredor suyo una obra literaria y cancionística. Es decir,
saltó el personaje, Bernie hizo que ese personaje saltara todas las vallas posibles, todos los límites posibles del arte pictórico y su alrededor. Podríamos decir que fue un chico que saltó de los cuadros al imaginario. Y la verdad que las canciones que retrataron esa historia de Juanito Laguna, cuando una buena parte del arte, sus cultores y sus difusores, apuntan a la evasión, se desantiguan ante las manifestaciones sociales dentro del arte, pero después saben cuánto cotizan. Hasta su dueño es un ojo en el aire, es carta y sobre, barrilete en laguna. Le llegó el turno a Bernie después de Ramona Montiel. Así como existía un Juanito Laguna, existía una Ramona Montiel. Esa pareja salida de la historia de las artes plásticas en la Argentina, está ahí para representar para siempre aquello que con el paso del tiempo a veces se mitiga, a veces se soluciona en parte, pero nunca se erradica. La vida de los que nacen, viven y mueren en la pobreza extrema en un país rico como la Argentina. Antonio Berni contando ahora cómo fue que se le ocurrió el personaje de Juanito Laguna. De Buenos Aires. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje, es un poco mi personalidad, poco soy yo. Juanito Laguna es la niñez. Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. ¿Y por qué el collage o pegamento y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito? Porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva. Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. Juanito Laguna forma parte de una narrativa hecha con elementos de su propio ámbito. Juanito Laguna surge en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cuando yo comencé a hacer una serie de apuntes en los barrios pobres y al ver ese conjunto de chicos y sentir que todavía yo no lo había personalizado lo suficiente, horneando el pan de la paz. Cuando he sido niño y tú, Juan. pero si bien es un arquetipo del Gran Buenos Aires, podría ser también un arquetipo de todos los niños o todos los changos de las ciudades de Latinoamérica. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas y que supera su miseria circunstancial porque instruye vivir en un mundo cargado de porvenir. Recién era la voz de Teresa Parodi, ahora la de Mercedes Sosa. Canción de Armando Tejada Gómez y César Isela. El mundo prometido a Juanito Laguna.
Berni nació en 1905 en Rosario, hijo de un padre italiano. Desde muy chiquito estuvo interesado por los asuntos del arte. Empezó a trabajar en un taller de vitró de un artista catalán, pero al mismo tiempo veía en Rosario y después vio en Buenos Aires cuando se radicó aquí Arroyo mi sol, todos los niños lo que ocurre. traen bajo el brazo un sueño para... Estamos compartiendo en el streaming de la radio algunas de las obras de las técnicas de vanguardia, entre ellas el collage, que más adelante en el tiempo, pasada la era de su formación, trabajó Berni. No entenderá. Es bueno decir que en la era que le tocó, no es la única, muchos grandes artistas latinoamericanos buscaban completar su formación pictórica en Europa, sobre todo en París, en Francia, y lo hicieron enormes pintores de tendencias muy distintas, y no solo los latinoamericanos. Todo el mundo sabe que allí estuvo radicado el gran pintor social de la humanidad, Pablo Picasso, que ahí terminó su formación el enorme pintor mexicano Diego Rivera. Berni no fue una excepción a esta regla, sino parte de esos grupos de artistas que mediante becas, en su caso fue una beca del paquetísimo Jockey Club, terminó su estilo y difundió sus obras iniciales perteneciendo a ese circuito. Acá se había relacionado mucho con el grupo de escritores de Florida, los que se juntaban en la confitería Richmond, y La Nación y la prensa hablaban muchísimo de Berni. Berni regresó, se topó con la realidad del país, empezó a pintar. No pudieron parar de elogiarlo porque técnicamente era un prodigio, pero a muchas reuniones dejaron de inventarlo. El crítico de arte Juan Gabriel Batalla escribió: sin temor a polemizar, Berni es el artista más importante de la historia de la Argentina. Su obra tiene tanto la admiración del sistema de validación, o sea, coleccionistas y museos, y esa vez, al mismo tiempo, abrazada por el público. He ahí una característica: la empatía que los personajes o los retratos de Berni producen. Si vemos sus cuadros sobre los desocupados o las manifestaciones, hay una humanidad en esos ojos, en esos rostros, de parte de aquellos que en general no son el motivo de la pintura, sobre todo de la pintura de Caballete, que son extraordinarios. Berni, escribió Batalla, es un pintor profundamente popular por haber desarrollado una obra directa y empática, socialmente cercana, que no necesita ser explicada por ningún especialista. Miren si no el streaming en este momento, y que solo se siente cada vez que se celebra, se conmemora, se festeja un 1 de mayo en la Argentina, una y otra vez, así como en algunas fechas aparecen las obras de Ricardo Carpani. Berni dice presente en nuestra vida. Cantará el sueño de Juan hasta amanecer y vendrás de la senda. En los años 70, al compás de muchas cosas que pasaron, entre ellos el apogeo del expresionismo en el rock, las investigaciones de las vanguardias, Berni pasó a ser de un pintor clásico a trabajar con técnicas vanguardistas. Era un hombre relativamente mayor, no le quedaba tanto para el final en 1981, pero su inquietud pictórica era muy grande, así como su inquietud social. Berni es un modelo y un ejemplo a seguir en las historias de las artes plásticas latinoamericanas. En este audio del archivo de Radio Nacional está charlando con el escritor Roger Pla sobre su regreso de París y cuando presumía de ser un surrealista en los años 30. Yo hice la primera exposición, porque yo acababa de llegar de Europa, primera exposición surrealista, que fue en el año 32 en Amigos del Arte, que funcionaba. Era un espíritu muy abierto y además defendía una vanguardia. Venía a ser el Instituto de Itela de entonces. Los cuadros de los desocupados, por ejemplo, y posteriormente cuando traes esos cuadros como La Siesta y esos ambientes del interior del país, no es una mera cosa circunscripta a una temática social, sino que es un afán de ir abarcando toda la realidad del hombre. Cuando yo hice esa primera exposición, en el año 32, los que aceptaban la expresión que yo mostraba ahí, debían ser 10 o 12 personas, y los que la entendían eran 4 o 5. Porque, ¿qué pasaba? Había que descubrir al hombre, ese hombre interior, Claro. que era muy importante.
Pero después uno se da cuenta que el hombre interior también es un hombre de un ámbito exterior. Y ahí viene ese otro aspecto. Te das cuenta de ¿no? que Se completa. la esencia universal del hombre y de su mundo. Y que eso me parece, no sé si estás de acuerdo, que es una cosa constitutiva del artista, ¿no? Precisamente, ahí en todo eso está la magia que el artista debe descubrir. El dúo salteño del Cuchi Leguizamón y Castilla y Leguizamón, la Navidad de Juanito Laguna. Una parte importante de esta obra fue reunida en su momento en un disco de homenaje a Juanito Laguna, que era decir un disco de homenaje a Antonio Berni. Después de la experiencia del surrealismo, Berni cultivó lo que llamaría él mismo un nuevo realismo, que se proponía conectar el arte de vanguardia, en que obviamente era un experto, con la realidad social y política de un país como la Argentina. Y empezó a utilizar otros elementos, fotografías de referencia, encuadres como cinematográficos, más adelante objetos en desuso, muchos de los cuales se encontraba en los basurales. Aquellos que están contemplando, presenciando el streaming ahora, verán esa técnica de combinar el arte de la pintura tradicional con las vanguardias que explotaban. Para todo este laburo hizo falta mucho territorio. Es bueno decirlo, no era un artista encerrado en su torre de marfil, pendiente de las galerías y los museos, sino un hombre socialmente muy preocupado. En él se combinaban las lecturas tempranas de Carlos Marx y otros escritores de la tradición de la izquierda del mundo, con la realidad de la vida en Latinoamérica, donde no todo es igual que en los libros, y el contacto diario con la necesidad de los otros. Y así por dentro del sueño pasa a llorar. Hay que decir que hubo una era en que esta preocupación, la de los chicos en situación de calle, la vida, los arquetipos y al mismo tiempo las personas reales, formaron parte de una temática volcada en distintas formas del arte muy interesante. Ahí está Chiquilín de Bachín, la obra de Ferrer y Piazzolla. El Chiquilín de Bachín existía, es más, está vivo ahora, y a veces alguien lo encuentra y le hace una entrevista. La obra de Armando Tejada Gómez, en torno a esta problemática, sintetizable en su famoso poema musicalizado Hay un niño en la calle. Mucho tiempo después, canciones como 11 y 6 de Fito Páez serían herederas de estos aportes, ni hablar de Plegaria para un niño dormido, de Luis Alberto Spinetta. Con esas tendencias, maridaba la obra de Berni, o Berni preludiaba con su obra esas tendencias posteriores. Como quiera que fuese, prácticamente no hay ejemplos de artistas de las plásticas, de las artes plásticas, que hayan generado un modelo que el tiempo no ha abolido, sino que subraya, de representación de la realidad, como Juanito y, si se quiere, Ramona. Él decía que Ramona era una mezcla de Milonguita, personaje de la lírica tanguera, y Marilyn Monroe. Pero tal vez en otra era nos dediquemos un poquito a ese su personaje femenino, porque hoy, en el aniversario de su partida en el 81, nos damos unas vueltitas por un mundo muy vigente. Esos chicos que sueñan con un futuro mejor, pero a los que pocas veces lo alcanzan ese futuro mejor. Lo que sigue Susana Rinaldi cantando Juanito Laguna se baña en el río, obra de Antonio Nela Castro e Hilda Herrera.
El aire calienta las calles de enero, la tarde tendida se quema de sol y salen los pibes, pelota y potrero, gritando a lo lejos el último gol. Al lado está el río, la arena dormida, los lujos del barrio de lata y cartón, en donde Juanito se lava la vida metiéndose al agua con el pantalón. Juanito Laguna se baña en el río, Juanito es un barco de pena y papel, y cuando se baña zambulle el baldío y el alma del barrio se moja la piel. Juanito Laguna se baña en el río y el río desnudo se baña con él. Después, cuando el cielo se cubre de pena y juega en la luna Carlitos Chaplin, la bruja le llena los ojos de arena y el mundo le tapa los sueños de hollín. Juanito Laguna se baña en el río, Juanito es un barco de pena y papel, y cuando se baña zambulle el baldío y el alma del barrio se moja la piel. Juanito Laguna se baña en el río y el río desnudo se baña con él. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:29, señor Pablo Hacker, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Marina. Bien, con esta primavera rara, ¿no? Como que frío, viento, lluvia, sol. Me van a volver loco. Es como un poco como el país. Bien, así. sí. Esperemos que no lo vuelva loco nada. No. Marina Lesser, ¿cómo le va? Buen provecho, muy buenas tardes. ¿Qué dice Buenas usted? tardes. Gracias, Carlos. Hola, Pablo. Hola, la gente. ¿Cómo andan todos y todas? Hola, equipo. Es hora de tener un buen provecho, pero es difícil. Yo vengo de tomarme un cafecito bueno. Delicioso. Sí, aquí en la esquina de la Pantú. radio. Claro, no, uno en la esquina de la radio. Más allá de los dimes y diretes, mientras uno se puede tomar un cafecito y ver la vida pasar, hay una experiencia importante. Más adelante, señor. Bueno, más adelante vamos a tocar algo que quizás Marina conoces a Luciana Glesser. Yo llegué a esta información por Luciana Glesser, que escribió una muy buena nota. Para quien no lo supiera, es la hermana de Marina. La hermana de Marina, pero además es una periodista especializada en economía y en energía, que puso un ojo sobre esta famosa anuncio de inversión de OpenIA de $25.000 millones. Entonces empecé a investigar un poquito a partir de lo que escribió Luciana, cómo está conformada la sociedad que recibiría ese dinero, No qué te es lo que pone hizo. contenta la inversión, no te pone contenta. Ahí está, ese resumen es, hay una al revés de esa supuesta inversión, porque todavía no llegó, que vamos a hablar de eso justamente con alguien que entiende mucho de esta situación y contar qué son estos hubs, como lo llaman, de IA
en todo el mundo y que generan o no generan riqueza para los lugares donde se instalan. Está planteado como un beneficio para la Patagonia Argentina. ¿Qué parte de la Patagonia? Se lo pregunté directamente al Sí. que consiguió la inversión. Hay algo como un resabio que quedó del... Bueno, continúa, Pablo. No, es como eso. Hay una parte B de lo que se está diciendo que, bueno, hasta que llegue y suceda, por lo menos miremoslo críticamente. Después, si obviamente es una inversión que redunda en beneficios, en trabajo, vamos a aplaudirla, pero tengamos un poquito de cuidado de qué se trata. Bien, porque nos están vendiendo un montón de cosas en simultáneo. En su caso, Marina, más adelante. Vamos a hablar con Alejandra Endler. ¿Qué hacer con todas estas cosas de Alejandra Endler? Es una obra de teatro que hace las funciones los miércoles a las 21 horas en el Teatro El Grito, que queda en Costa Rica 5459, casi Juan B. Justo, y habla de la búsqueda de la identidad. Laura recrea su vida a través de un joven que interpreta a su hermano y la asiste en un documental de su propia historia, y tal vez al reconstruir el pasado y el presente traiga otro modo de estar en el mundo. Así que vamos a hablar con Alejandra Endler, que nos va a contar sobre esta obra de teatro que se llama ¿Qué hacer con todas estas cosas?, de su autoría. Muy buen título. ¿Qué hacer con todas estas cosas? Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? Si yo supiera qué hacer con todos los mambos que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, te juro que me dedicaría a otra cosa, pero bueno, soy periodista. Creo que salí por el camino más fácil, ¿no? En este contexto, te cuento, estamos acá en la legislatura porteña, Perú 160. Este lunes el ministro de Hacienda acaba de presentar, estamos hablando de Gustavo Arengo Piragine, acaba de presentar formalmente el presupuesto 2026 de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y uno dice, che, ¿y qué es lo importante de este presupuesto 2026? Bueno, primero que es el más rico de toda la República Argentina. Y segundo, que pasó algo muy tragicómico, si se quiere, ya no cómico, sino trágico y cómico al mismo tiempo, porque está atado a todos los parámetros del presupuesto del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? El presupuesto nacional, a toda esa estructura del presupuesto, a $1 a 1.425 pesos. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires ató toda su infraestructura del presupuesto para el próximo año también a $1 a 1.425 pesos. Hoy el dólar, por ejemplo, abrió a 1.390. Imagínate cómo va a estar después de las elecciones del 26 de octubre. Es decir, se va a dar por superado ampliamente el piso, o el techo, mejor dicho, que puso el propio Javier Milei y el propio Jorge Macri en esta alianza que ya tienen política y que están llevando adelante en ambos presupuestos. Bueno, a ver, algunas características importantes. Para el próximo año estipula un total de 17,3 billones, con B de bueno, billones de presupuesto total, de los cuales, dice el gobierno de la ciudad, va a dedicar un 20% a la obra pública, otro 20% a educación y un 16,5% a salud. Todo esto después lo vamos a ver mientras se va ejecutando el presupuesto a partir del próximo año, porque mucho de ese monto se subejecuta en otros sectores y prácticamente nunca va el 20% a educación, que era el presupuesto inicial destinado. También las críticas se basan en la falta de cobro del impuesto al juego online, un tema importante, y otro punto importante, el más fuerte quizá, es que va a destinar mucho más dinero a las empresas tercerizadas. Todos los servicios que tienen que estar en manos del Estado porteño, prácticamente están privatizados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Creció en 8 años, desde el 2017 al 2025, un 10%. Bueno, la crítica se la hizo la propia legisladora porteña Claudia Negra, de Unión por la Patria, que también es la presidenta del bloque, que lo decía de la siguiente manera. Pero si uno va a ver los servicios no personales a lo largo del tiempo, encuentra que en 2025 el porcentaje respecto de los gastos totales fue del 28%. Son 28% en 2025, 18% en 2017. O sea, 10 puntos más de servicios no personales. A ver, nosotros no estamos en contra de que determinados servicios se tercericen. Obviamente que el Estado no puede hacerse cargo de todas las responsabilidades en forma directa. Lo que nosotros señalamos es que lo que no hay es un cuidado de los recursos de los porteños, que uno no ve a lo largo del tiempo que ni la higiene de esta ciudad, ni el mantenimiento, ni las veredas, ni el orden hayan mejorado
en esta misma proporción en la que aumentaron los servicios no personales. Entonces, si uno viera que la ciudad está reluciente, entonces dice, bueno, qué bien, le pagaron más en estos conceptos, pero mejoraron los servicios, pero los servicios no mejoran. Entonces decimos, ¿a dónde se va el dinero de los porteños? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Dónde iban los recursos de todos los porteños y porteñas después de haber ejecutado y subejecutado cada una de las partidas que el propio Jorge Macri, en este caso, para el presupuesto 2026 va a empezar a implementar? Y que prácticamente el 90%, por no decir casi todo, lo que son servicios que tienen que estar en manos del Estado están en manos de empresas privadas. Por un lado, entonces, denuncian un presupuesto 2026 de la Ciudad de Buenos Aires totalmente ficticio, que está atado al dólar ficticio también del gobierno nacional, y por el otro, una fuerte crítica a lo que es la tercerización, la privatización de todos los servicios que tendrían que estar en manos del Estado, que quedan en manos de empresas. Sobre este asunto, la tercerización de los servicios, es decir, quiénes son los que salen beneficiados por eso, habría que hacer, como siempre, una investigación, porque a veces ahí está la madre del borrego, ¿no? Por dar solamente un ejemplo conocido, durante mucho tiempo el grupo SOCMA, el grupo del padre de Mauricio Macri, de Franco Macri, después se heredaron sus hijos con disparidades, incubó dentro de su lista de funcionarios y o empleados jerárquicos a mucha gente que después desembarcó en la política. Una de esas personalidades, y no en vano, fueron criadas en la empresa SOCMA para que luego desembarcaran en la política, fue Carlos Grosso, a quien Carlos Menem nombró intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando Carlos Grosso, que había sido gerente de SOCMA y tenía vínculos familiares al mismo tiempo, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces era intendente, lo primero que hizo es darle la concesión de la recolección de basura, que es un gran negocio en la ciudad, a Manliva, una empresa del grupo Macri, del grupo SOCMA. Eso se ha repetido en infinidad de distritos y de distintas circunstancias. En la capital federal es todo más visible porque es una ciudad muy grande, tiene el mayor presupuesto de la Argentina y los nombres propios no son menores, no es un secreto, sino en todo caso una realidad que Hugo Moyano y su familia tienen muchos intereses en ese mismo rubro en muchos municipios distintos. En saber que se terceriza, pero para beneficiar a quienes se terceriza, a veces hay una explicación sobre para qué se gobierna, ¿no? Te puedo dar un ejemplo concreto que por ahí es el más visible y que habla de la alianza política entre el macrismo y la Libertad Avanza. Le da más de 14.000 millones de pesos para refaccionar, por ejemplo, lo que es el Paseo Gijena, que está ahí en Dorrego y Avenida Libertador, que ¿sabes en manos de quién está ese paseo que va a ser un shopping, un gran shopping con cocheras que se pagan alquileres en dólares y todo? Se lo da a Toto Caputo y a Bausili, que es su viceministro, que son socios también de una empresa que se llama Under. Se los da directamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que hagan lo que quieran con esos montos y no les cobra ningún canon. 0 canon mensual para privatizar uno de los sectores más caros que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Está claro que en cualquier norma ética del ejercicio de la política, los funcionarios no deberían tener ningún ligazón con ninguna empresa que sea beneficiada por la prestación de servicios para el Estado. Pero a veces se inventa una realidad para después fabricar un negocio. Uno de esos ejemplos sería las bicicletas gratuitas en la Ciudad de Buenos Aires, que durante una parte de su historia, que es más o menos reciente, fueron del propio Estado y a partir de un momento fueron de concesionarios que ganan plata con ese canon y a cuyas titularidades y sociedades prácticamente casi nadie investiga. A lo mejor tiene que ver con la pauta en los medios de comunicación del propio gobierno de la ciudad, pienso yo inocentemente. Las bicicletas podemos poner nombre y apellido. Tranquilamente está Mercado Libre, que es el que se encarga de cobrar a través de las billeteras virtuales, y está el Banco Macro, que es el que tiene todas las concesiones de la bicicleta, que ya no son gratuitas, sino que cobran un canon importante, y el gobierno de la ciudad tampoco recibe un peso por este tema. Ojo que estamos hablando con una lupa sobre este gobierno, se podría hablar de cualquier otro gobierno a partir de mirar bien quiénes ganan dinero con la privatización de servicios que podrían estar perfectamente en manos del Estado y que en muchos lugares del mundo y en la propia Argentina así ha sido. Un abrazo grande, Martín, gracias. Abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez con su expertise en los móviles en la Ciudad de Buenos Aires. 14:40, estamos comenzando esta semana que desembarca el domingo que viene, el 19, con el Día de las Madres, el Día de la Madre, y la nueva función de nuestro espectáculo La Patria no se vende, en este caso en homenaje a los 80 años del 17 de octubre del 45. Esta función en el Club Atlético Fernández Fierro va a ser al mediodía, como todas las de este año, de este espectáculo.
Como consideramos que la oportunidad es interesante, importante, la fecha a recordar, 80 años de peronismo y el Día de la Madre, de las Madres para nosotros, son completamente especiales. Es que invitamos a 3 figuras a participar del espectáculo. Son el cantor Hernán Lucero, la cantora Florencia Dávalos y el guitarrista Moscato Luna. Nos ayudarán a darle sentido a un espectáculo que hemos cambiado para estar a tono con la circunstancia. Así que los que quieran venir están completamente invitados. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral. Serán bienvenidos y ojalá sea el preludio de otros festejos en nuestras propias vidas. La patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, ¿sí? Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo, ¿qué se te ocurre? Chori, bombo, pero ¿querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio
es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. 14:46, un poco más adelante en el programa, para los que no tuvieron la posibilidad, vamos a compartir con ustedes un poco de Silvio Rodríguez este fin de semana, llenando 2 veces el Movistar Arena, después de haberse reunido, de haber visitado el viernes por la mañana, el viernes al mediodía, mientras transcurría nuestro programa, a Cristina Fernández de Kirchner. Tuvimos la suerte de poder contarles eso cuando la reunión estaba concluyendo, pero a esta hora, en este momento, el señor Pablo Hacker y su invitado. Bueno, como les anticipábamos hace un ratito, hace 2-3 días se anunció una inversión, un anuncio de una inversión que todavía no tiene ningún contrato firmado, nada, pero OpenAI dice que va a poner $25.000 millones en un data center en el sur de la Argentina. Es la empresa de la inteligencia artificial, una de las empresas. Es la empresa que creó el ChatGPT, que quizás es la IA o la inteligencia artificial más conocida por todos. No es la única, es una pelea feroz la que está habiendo por los diferentes empresas que trabajan con la IA. Entonces empezamos escuchando, como decía antes, a Luciana Glesser, algunas marcaciones interesantes que hacía. Ella es especialista en energía y en economía. Básicamente, por ejemplo, que el convenio con la empresa Sur Energy, que es la que, haría el negocio para que pueda llegar la inversión, bueno, no tiene ni página web, el LinkedIn no tiene empleados, se empieza a googlear un poquito y dice, che, ¿esta empresa qué es? ¿Una empresa fantasma? Un poco fantasma. Un poquito fantasma. Entonces, fui a las fuentes y empecé a leer un poquito más del tema. Venía estudiando algo de la IA porque me parece que es algo que tenemos que entender todos mínimamente para saber dónde estamos parados. Y llegué a Beatriz Busaniche, que sabe mucho del tema, y le damos la bienvenida acá por Zoom. Pablo, Marina y Carlos, te saludamos desde la AM530. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, estábamos introduciendo este temita que lo conversábamos más temprano en la mañana, sobre esta inversión que parece, con bombos y platillos, decir, bueno, qué bien esto, ¿no? Sería como raro ponerle un pero, decir, ojo con esto. Pero conversando, leyendo, no todo es color de rosa con ChatGPT, con OpenAI y con estos hubs. ¿Me explicas un poquito a mí y al resto de la oyentada qué son los data centers que están creando esta empresa en todo el mundo? Bueno, a ver, los sistemas de inteligencia artificial, no solo los sistemas de inteligencia artificial, las grandes empresas de Internet necesitan tener grandes centros de datos en los cuales almacenar todo la información que nutre el mundo digital. No solo para temas de IA, por ejemplo, cuando cualquiera de ustedes tiene una cuenta de Gmail, por ejemplo, una cuenta de alguno de los servicios en la nube, lo que se llama la nube, una definición pedestre de la nube es una computadora de otro, la nube. Toda la información de Internet está alojada en centros de datos. Y eso es uno de los temas centrales, por varias cuestiones, por las condiciones de los centros de datos, por la jurisdicción de los centros de datos, que esto también es un tema al que hay que prestarle atención, las jurisdicciones, bajo qué gobierno, bajo qué regulación están los centros de datos, y los sistemas de inteligencia artificial además necesitan de los centros de datos donde está la información, pero además necesitan grandes granjas de tecnologías de punta. El pleito que está habiendo en este momento entre China y Estados Unidos por las tecnologías para entrenar sistemas de inteligencia artificial necesitan grandes centros de datos. Es decir, muchas veces usamos Internet. Bueno, no estamos usando también Internet en este momento. Tener la conciencia de que toda esa información, ¿cómo? Sí, a se veces te pierde un poco, nos sí. Nos puede jugar en contra de Internet. Te escuchamos. No sé hasta dónde llegué no, sí, que se entendió. Se entendió y estabas, creo que, por hablar del tema de la energía que se asocia a estos centros de datos. El tema de los centros de datos tiene además, sobre todo los centros de datos para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, que son esta especificidad que en teoría vendría, vamos a seguir usando potenciales, a instalarse a la Patagonia Argentina, requieren dos elementos importantes. Frío
y agua. Por eso es que desde hace ya bastante tiempo se viene hablando de la instalación de centros de datos en la Patagonia, tanto la Patagonia argentina como la Patagonia chilena. Y es así como un territorio en el cual la temperatura ayuda, porque el clima frío ayuda a mantener refrigerados los centros de datos que producen calor de forma intensa, pero estos sistemas no resisten tanto calor, es decir, hace falta mantenerlos refrigerados, y tienen grandes consumos de agua. Claro. Esto es, en principio, sí, algo que podría ser algo complejo. A ver, por ejemplo, con la IA, cada imagen que se genera, cada vez que uno ingresa un prompt o una orden que se le da a la IA para que te devuelva una respuesta, hay un consumo energético, un consumo de agua que, digamos, muchas personas que militan en el ambientalismo también advierten como un problema. Y como decís vos muy bien, el ponerlo en la Patagonia también implica un impacto ambiental, socioambiental, porque la otra pata también es cuánto trabajo se genera a partir de esa instalación, ¿no? Sí, ahí hay elementos importantes. Los grandes consumos de estos centros de datos están en la parte del entrenamiento, pero especialmente en la parte de las interacciones con la gente. Es decir, cada vez que le pedimos una foto, cada vez que le pedimos un texto, cada vez que hay un consumo ridículo de energía, ridículo en términos de alto para el tipo de cosas que hacemos. El tema de la Patagonia viene hace rato, se está hablando mucho, se habla mucho de Vaca Muerta. Algunos gobiernos, como el gobierno de Neuquén, por ejemplo, están tratando de posicionar la provincia como un receptor de data centers. Esto es un tema que es, como bien decías, es socioambiental. ¿Por qué? Primero porque el impacto ambiental es importante, consumen mucha agua, y si nos ponemos a mirar en las cláusulas del RIGI, que se aprobó cuando se aprobó la ley bases, claro, una de las cosas que tiene como cláusula el RIGI es que se le va a dar prioridad de recursos a la empresa que venga a instalar capitales, frente a, por ejemplo, otras áreas económicas de los territorios, como puede ser la explotación de turismo, la explotación de agricultura local, más el acceso al agua y a la energía de las propias comunidades locales. Eso es un tema central. Uno podría decir, bueno, estas inversiones, porque a veces se las plantea en términos de, bueno, esto es una inversión, vienen a traer 25.000 millones de dólares, esto va a derramar en empleo local. Eso es absolutamente falso, porque después de la construcción de los data centers puede haber algo de mano de obra intensiva en la construcción, pero después son mano de obra muy, muy poco intensiva, no requieren un nivel de mano de obra intensiva como puede requerir una industria de tipo fabril o de otro tipo de industrias, donde uno sabe que viene a instalarse una empresa, pero genera puestos de trabajo. En este caso no se generan puestos de trabajo significativos como para equilibrar la balanza de lo que significa la entrega en términos socioambientales. O sea, desmenuzando un poquito el tema, porque además hay una pelea de fondo detrás, para contarle a todos. Por ejemplo, OpenIA de Sam Altman tiene una discusión de larga data con Elon Musk. Elon Musk, además, es alguien que criticó justamente estos hubs, data centers, son todas palabras en inglés, serían centros de procesamiento de datos, porque justamente aparecen como de grandes inversiones muy fuertes, pero que no dejan en el territorio donde están instaladas, digamos, sería extractivista a nivel tecnológico. Sería como la segunda etapa del extractivismo mineral, ahora sería con los datos. Va por ahí un poco la crítica también que vos podés hacer. Va por ahí. Déjame hacer una nota de color. En las últimas 48, 72 horas estaba para el pochoclo mirar las cuentas de Elon Musk, pegándole, burlándose, haciendo memes de Sam Altman, que es el titular, digamos, claro, es la cara visible de OpenAI. Estaba para el pochoclo, la pelea que hay entre ellos es tremenda. Yo quisiera mencionar además algunas otras cuestiones para... Te perdimos, Beatriz, ahí. Tirar un poquito el velo. Vos ya mencionaste la inversión. Es una empresa que
me atrevería a decir fantasma, porque la verdad es que no la conoce en el sector energético, no es una de las empresas conocidas del sector energético, no se conoce demasiado quiénes son ni qué hacen. Hay un vínculo ahí con una persona que sí es una persona que es un emprendedor argentino, que es el fundador de Satellogic, Claro. Que es realmente un emprendedor argentino muy respetable, con mucha trayectoria, en quien sí uno podría decir, bueno, ahí hay alguien serio a quien atribuirle alguna cosa, pero no se sabe muy bien qué es esta empresa. Tampoco se sabe, porque no hay ningún anuncio formal de OpenAI. Si uno mira las redes de OpenAI, mira los anuncios oficiales de OpenAI, no hay nada. De hecho, el video de Sam Altman que circuló el viernes y después estuvo corriendo por varios lugares el fin de semana, es un video que no está publicado en sus cuentas oficiales. Por lo tanto, es un anuncio que es medio raro, no es el típico anuncio con bombos y platillos que hace OpenAI o cualquiera de estas empresas cuando salen a hacer un anuncio de una inversión de esta magnitud. No. El Y además, otro elemento es perdón, que que ahí te corto un segundito. Además, llega en un momento justamente que es la negociación con Scott Bessent para ese, swap de 20.000 millones de dólares. Es un poquito, si uno se pone paranoico en esto, llega muy, muy justo este anuncio. Y como decías vos recién, este anuncio que hace Sam Altman, lo hace leyendo un teleprompter, medio que no sabe bien lo que está diciendo, y después cuando uno va al registro de que lo que está diciendo no aparece publicado en ningún lado. Y faltan unos días para las elecciones. Y faltan unos días para las elecciones. Entonces ahí es donde uno se pone a hacer 2 más 2 y quizás esto no es tan lindo como aparece. Perdón que te corté, estabas por decir algo. No, eso, que además construir un centro de datos de este tipo, suponiendo que sea cierto, vamos a darle el crédito de que es cierto, que tienen la vocación de hacer esta inversión, que no sería OpenAI, sino un conglomerado de otras empresas que harían estas inversiones. Estamos en un momento en el cual la discusión sobre inteligencia artificial apunta a ver cuándo va a explotar la burbuja. Claro. No si va a explotar la burbuja, no si es una burbuja, sino cuándo va a explotar la burbuja. Se está viendo por datos concretos de la operatoria de este mercado que esta burbuja es 3 o 4 veces más importante que la burbuja de Internet de los primeros años del siglo, la burbuja de las .com de los 2000. Claro. Eso como primera cuestión. Segundo, construir un data center de este tipo lleva mucho tiempo, pero además requiere otras cuestiones. Requiere una infraestructura importante en materia energética. Recordemos, por si hace falta, que Argentina tiene paralizada toda su obra pública. No se están haciendo inversiones en ningún campo, no se están haciendo rutas, no se están haciendo inversiones en energía, y acá hay que colar otro debate, que es la privatización de Nucleoeléctrica, que también está en manos de Damián Reidel, que es el director actualmente de Nucleoeléctrica, que es quien estaba detrás de toda esta fantasía de colocar a Argentina como el cuarto hub de inteligencia artificial del mundo, cosa que es absolutamente ridícula, es una promesa que no se sostiene, pero nadie que conozca mínimamente el campo puede imaginar que eso es una promesa factible. Además Tarsat, ¿no? Además Tarsat que tiene una importancia fundamental y es un corrimiento también del Estado, y el ingreso sin ningún tipo, a través del RIGI, de las empresas privadas sin ningún tipo de control. A mí la impresión que me da esto es que es buscarle un halo de un supuesto beneficio a algo que claramente es un desastre para Argentina, que es la privatización del sistema nuclear, de energía nuclear. Y la paralización del CAREM y todo lo que tiene que ver. Están buscando darle una contracara optimista de, bueno, miren, van a venir los grandes gigantes de las empresas a venir a instalarse acá, lo cual yo lo tomo con pinzas también, como dijiste al principio. Pero está claro que si uno quiere ser desarrollado en términos de IA, no es entregando territorio y recursos energéticos para la instalación de data centers. Los data centers se pueden instalar en cualquier lado donde haya más o menos un poco de seguridad jurídica y alguna infraestructura que los soporte, porque además el otro problema que tienen, y por eso es que no los quieren en Estados Unidos los data centers, porque traen 2 consecuencias directas. El aumento del precio de la energía para las zonas aledañas, así que Patagonia, atención, porque ya están pagando la energía más cara a partir de la pérdida de subsidios de la zona desfavorable y demás cosas que han ocurrido.
y el daño ambiental. Son dos elementos por los cuales las sociedades no quieren estos data centers en su cercanía, en sus territorios. Y por eso es que lo están expulsando hacia los territorios fértiles, como nuestra Patagonia, fértiles en el sentido de fácilmente transaccionables por un discurso, por una promesa que no necesariamente es tal. Entonces tenemos este doble problema que va a encarecer la energía, que esto requiere infraestructura que Argentina que no está tiene y que no está desarrollando, y además las consecuencias en términos de desarrollo como hub de inteligencia artificial son cercanas a nulas, son no justifican, digamos. Bueno, le pinchamos un poco el globito, ¿no?, al anuncio del gobierno con esto. Bueno, me parece que es interesante tener la visión y no simplemente repetir tontamente, llegan los dólares, bueno, cómo llegan, qué dólares. Además, esto que decías, el desarrollo de un hub de este estilo lleva muchísimo tiempo, hace falta rutas, hace falta conexiones, hace falta cosas que el gobierno no está haciendo, de hecho está, digamos, casi que destruyendo. Entonces, en este pequeño espacio ponemos un signo de pregunta a este anuncio, remarcamos el carácter electoralista y recordemos que cuando hubo una posibilidad concreta de que haya una inversión, el gobierno la perdió, que fue en el caso cuando le quitó a la provincia de Buenos Aires el digamos, regasificador de GNL. Entonces, vamos a tener cuidado con los anuncios y analizarlos, a leer a las personas que saben, y en este caso escucharte a vos, Beatriz. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Puedo hacer una pequeña nota al pie? Porque yo ya sé la que viene ahora. Van a decir, ustedes son antitecnología, quieren vivir en el mundo, son retrógrados y demás, que es el típico discurso con el que critican a quienes defienden la cuestión medioambiental. Yo quisiera decir que la Fundación Vía Libre es una organización que trabaja en el campo de tecnologías. En nuestros equipos hay académicos que hace décadas que trabajan en inteligencia artificial. Nosotros producimos tecnología. Por eso queremos hacer tecnologías que sean por y para nuestras sociedades y no convertirnos en un territorio más de extractivismo de todo tipo, no ser el pato de la boda. Nosotros queremos hacer tecnologías, no que se lleven todos los recursos y que nosotros nos quedemos con el daño ambiental y con y sin nada que decir sobre cómo se hacen las tecnologías. O sea, no es un discurso antitecnologías, es un discurso pro tecnologías para nuestras sociedades, para nuestro desarrollo, no tecnologías de extractivismo puro y colonialistas, totalmente colonialistas como son estas. Clarísimo y suscribo, no es tecnofóbico esta idea, sino justamente contar el reverso y bueno, y sí promover el desarrollo del sistema científico-tecnológico, que hubo un tiempo en que se promovió y fue muy bueno para Argentina. Así que gracias, Beatriz, por esta comunicación y seguimos el tema de cerca. Un saludo. Gracias, un abrazo. Está claro, en el contexto en que hemos hablado, que en Estados Unidos no se pueden instalar emprendimientos de este tipo por distintas cosas que tienen que ver también con el respeto del medio ambiente. Y acá, si este proyecto progresa, como podría parecer que va a suceder, sobre todo si el gobierno tiene una buena elección el 26 de octubre, el territorio elegido es la Patagonia, que es un territorio con valores simbólicos y conflictos propios muy importantes. Agregarle a esos conflictos propios que ya existen uno por venir es todo un riesgo, pero ahí juegan muchos intereses de verdad, transnacionales muy importantes, no solo los de las mega empresas, sino también los de Israel, el Estado de Israel. No es un asunto menor, sino un asunto grande. 15:04 ahora. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Caballero está en AM530. Ayer, y lo dijimos hace un ratito, fue finalmente condena para Sabac Montiel, para Uriarte, y la verdad es que fue un día que a muchos nos dejó un sabor amargo, ¿no? Está en línea José Ubeira. Doctor Ubeira, ¿cómo anda? ¿Qué dice? No celebramos la condena, y menos de gente joven, ¿no? O sea, lo que creo es que en estas cuestiones hay que tener una enorme paciencia y hay que esperar que los idus de marzo pasen, que cambie la situación política, que esa situación política anime a que determinado tipo de investigaciones empiecen a reactivarse y funcionar. No nos sorprende nada. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? .1505 ahora en el móvil 2 de la M530, el señor Fabián Waldman. Fabián, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, muy buena semana para ustedes, para la audiencia de Radio Madres aquí en Plaza de Mayo con La Palmera. No sé si me estás viendo. Bien, con la palmera chiquitita que sigue creciendo, por suerte. Sigue creciendo. Perdón que ahí estamos ilustrando este momento de radio con Fabián Waldman delante de las palmeras, incluyendo la más chiquitita que crece y crece y crece. Una buena selfie, tiró. Independientemente de eso, lo que crece todavía es la incertidumbre. ¿Por qué, Carlos? Porque el Comando Nacional Electoral todavía no ha determinado si se van a poder o no utilizar las boletas que ya están impresas en la provincia de Buenos Aires. Está claro. Y en ese sentido, bueno, el gobierno insiste con la posibilidad de que se siga adelante con la reimpresión, aunque no está muy garantizada no solamente la impresión, sino la distribución de las mismas
cuando quedan 13 días apenas para que se lleve adelante los comicios. Y aquí cabría aquella famosa frase del expresidente Ricardo Guilía respecto a quién pagará por todo esto. Bueno, justamente la casualidad da que sobraron 15.000 millones de pesos cuando hacían falta 12.600. El ahorro del actual jefe de gabinete, nombrado hace poco menos de un mes, Lisandro Catalán, demuestra la eficiencia y la previsión en caso de que se tuviera que sustituir a algún candidato. Pero la realidad marca que hasta ahora las boletas están impresas con la cara de Spert y de Karen Reichardt y no del primer candidato a diputado ya confirmado por justamente este ámbito de la justicia electoral, el querido Santilli. Y en ese sentido vale la pena recordar un tuit de hace unos días y una afirmación de la propia Karen Reichardt, Carlos, en la que llamaba a ir a buscar boletas, sí, boletas únicas de papel, que aclarémosle a la audiencia de la AM530, las únicas que existen van a estar a disposición de cada una de las mesas con un 5% adicional en caso de que haya error. No van a existir ninguna boleta más, pero Karen Reichardt lo decía de esta manera, que vayas a tu municipio a buscar estas boletas. Lo mejor que pueden hacer en cada uno de los municipios, vayan a algún lugar de la Libertad Avanza y busquen la boleta, ténganla en el bolsillo, vayan a votar con la boleta en el bolsillo. Hay muchos con inventos de libertad no sé qué, libertad no sé cuánto, violetas más claros, violetas más oscuros. Lleven la boleta en el bolsillo. Consejo. Tips. Karen, tips. Está mal. ¿Se puede eso? No, no existe, Carlos. Está mal. La candidata no sabe. No lo sabe. No solamente eso, sino que lo único que va a provocar, yo se lo consultaba justamente a una diputada de Fuerza Patria la semana pasada, Victoria Tolosa Paz, y dime, primero, no existen boletas originales que estén a disposición de la gente fuera de las que están en la mesa donde vas a ir a votar. Y segundo, que la pueden impugnar. Se va a impugnar, claro. Directamente, porque vos no podés aparecer con la boleta o sacarla ahí. Tenés que hacer como siempre, ir, pedirla, y en todo caso decirle, bueno, me confundí, puse mal la cruz, o no estaba, acá no puede decir no estaba mi candidato, sí puede decir no estaba mi candidato. En el caso de la Libertad Avanza, puede decir no encontré a Diego Santilli, en caso de que se confirme efectivamente que no se van a reimprimir. La ex chica Brigada Cola, ¿no será un topo del kirchnerismo entonces dentro de la Libertad Avanza para que erren el voto? Igual hoy estaba haciendo otro video, Carlos, en el cual decía, bueno, busquen el violeta, pero no decía busquen mi cara, porque la van a encontrar al lado de Spert. Claro. Entonces no puede hacer todavía alusión a la gráfica. Y sobre este tema de las boletas, hoy ingresaba Jorge Tayana a las 11 de la mañana a la CGT, donde recibía el apoyo de la Central Obrera, y alcanzamos también con un par de colegas a preguntarle acerca de este tema específico. Así contestaba Tayana. Siempre es importante reunirse con los trabajadores, porque además estamos en la semana del aniversario del 17 de octubre y porque creemos que los trabajadores son los principales protagonistas en una sociedad de la fuerza de trabajo. Pero una pregunta más sobre la reimpresión de las boletas. ¿Qué opina? ¿Por el tema de la reimpresión de boletas? No, yo no estoy expectante por nada. Son todos los candidatos de ellos lo mismo, así que no importa. ¿No le preocupa que Santilli encabece o Karen Reichardt? ¿No le importa a usted? No, son todos Milei. ¿Pero es un derroche de plata? Por supuesto que es un derroche. Y que aparezcan justo 15.000, Jorge, que aparezcan justo 15.000 millones para imprimir las boletas, ¿qué le parece? Siempre aparece dinero para lo que ellos quieren y no para lo que necesita la gente. Bueno, contundente me parece Jorge Tayana en esta expresión diciendo aparece dinero para lo que necesita en este caso el gobierno y no para lo que necesita el pueblo. No habría que pensarle un destino a estos 15.000 millones de pesos, ya que si no se llegan a reimprimir, aunque, te digo, todavía en el gobierno alienta la expectativa de que esta posibilidad sea cierta, en un contexto en el cual el fallo a favor de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires para que se cambie el nombre
del primer candidato fue muy, pero muy amañado, Carlos. Sin lugar a dudas. Fabián, gracias, Abrazo grande, hasta luego. Saludos a la palmera ahí en la Casa Rosada. Fabián Wellman en el móvil 2, Seranda 2, de la AM530, ¿no? Es posible pensar que nunca estuvo más claro quiénes son unos y quiénes son otros en la política argentina, ¿no? El solo asunto de mirar las caras y relacionarlas con su propio pasado en la política y en la financiación de la política, de Esper, de Santilli, de Karel Reinhardt, o mirar un poquito en su propio background, en su prontuario, en el resumen de sus vidas, explicaría un poco el rejuntado que hay en torno a Javier Milei. Pero el asunto es que hay una parte de la sociedad que está dispuesta a votar eso, nada más y nada menos que eso. Por suerte, me parece que en estas elecciones, las elecciones del 26 de octubre, eso dicen y están formulando en voz alta como reflexión las encuestas y los analistas políticos, habría un cambio importante de una porción de esta sociedad. Otra porción de esta sociedad será consecuente con su voto anterior y pensará que la solución es Karel Reinhardt en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:17 ahora, Marina Glesser la esperan en el aire. Bueno, te contaba que Hacer con todas estas cosas es una obra de teatro de Alejandra Endler, a quien le damos la bienvenida ahora para invitar a la audiencia a ver esta obra en el Teatro El Grito, que está en Costa Rica 5459, los miércoles a las 21 horas. Hola Alejandra Endler, Marina Glesser, Carlos Polimeni y Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la radio de Madre, somos Radio M530. ¿Cómo andás? Hola Marina, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte, porque un poco le contaba a la audiencia que esta obra habla de un poco de una búsqueda de su identidad. Laura recrea su vida a través de un joven que interpreta a su hermano y la asiste en un documental de su propia historia, ¿no? Y en esta apuesta hablas de los vínculos familiares, los restos familiares y las versiones heredadas que se entrelazan en un espacio de montaje vivo, que es una heterotopía, ¿no? El criterio escénico se basa en la creación de una heterotopía. ¿Qué es una heterotopía? ¿Qué es una heterotopía? Es un concepto en realidad que se lo tomé prestado a Foucault. Michael Foucault habla de heterotopías en el cuerpo y en la arquitectura también. Y a mí hay una parte muy simple donde explica qué es una heterotopía y él habla de los lugares, por eso dentro que puede ser una casa o un cuerpo. Pero él lo ejemplifica la heterotopía como por ejemplo una cama es una heterotopía, ¿no? Que una cama es un lugar donde dormimos, pero también es un lugar donde se transforma también. Por ejemplo, los niños juegan en la cama y la cama es un barco, es una casa, es un refugio, es lo que quieras que sea. Es un lugar que no tiene una identidad normativa. Entiendo, perfecto. Y eso es lo que recreas escénicamente, digamos, como símbolo para que Laura navegue en la búsqueda de su identidad a partir de este documental. O sea, juxtapones un poco los recursos, cine, teatro y bla. Exacto, sí. Es como, en realidad, un recuerdo es una heterotopía, porque es un lugar y no es un lugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el espacio es un recuerdo. Ella trabaja con sus recuerdos propios, con los de su madre, que son los que se quiere sacar de encima, con lo heredado, digamos, y con los recuerdos de un hermano que se hizo famoso escribiendo obras sobre su vida. Entonces, todos esos recuerdos están ahí, y hay muchas capas, digamos, muchos espacios, y termina siendo la heterotopía de Laura, el lugar que ella quiere armar, con toda esa información que ella tiene, y decide armar su propia identidad, ¿no? Y su propio lugar. Bueno, claro, en esa búsqueda de identidad propia, ¿no? Y a partir de lo que encontró en su origen, supuestamente podría ser como un ensayo, ¿no? Algo resolutivo. ¿Cómo recibe el público la apuesta de qué hacer con todas estas cosas?
Bueno, cómo recibe el público. A ver, hicimos recién nuestra segunda función, así que estamos empezando a tener devoluciones, pero bueno, el público lo viene recibiendo muy bien, le interesa mucho el tema de las capas y los relatos y cómo se va narrando esta historia. Yo creo que la historia a mí me gusta... que una historia que está dentro de una bolsa, ¿no? No es una línea cronológica, sino que yo creo que nuestras historias están adentro de una bolsa y así son los relatos, no como nos enseñaron en la escuela con las efemérides. Sin duda tenemos nuestras efemérides, pero no creo que sean como una flecha, ¿no? Hablas de algo que no es lineal, una bolsa. Claro, hablas de Sí, la no exacto. linealidad de los... Claro, bueno, viste que los hombres a veces son lineales y que las mujeres tenemos la cuestión pendular, que podemos en el vaivén ir y venir, ¿no? Por eso nos volvemos más empáticas y no tan dogmáticas ni taxativas. Y bueno, por eso no matamos a nadie en principio, ¿no? Por eso digo que no es una flecha, es una bolsa que con recuerdos donde se van organizando de una manera más amorosa. Claro, qué lindo. Y es un poco una reparación también esa búsqueda de identidad hacia el origen en esto Sí, que sin duda. ensaya Laura, o desde que ese lugar de la dramaturgia escribiste. Sí, sin duda. Creo que es un lugar de reparación y ahora que mencionaste a las mujeres, siento que es algo que también venimos haciendo como colectivo, no solo mujeres, sino otros colectivos que venimos como armando esta bolsa y siento que, bueno, en esta mínima historia familiar, en el lugar que esta mujer ocupa, en esta familia, ella hace justamente esto, una bolsa con todo lo que tiene y donde elige qué quiere que esté en la bolsa y lo que prefiere lo otro. O lo que prefiere descartar, digamos, ¿no? Lo que va a desechar para no llevar eso a cuestas, ¿no? En esa bolsa que en definitiva la va a cargar toda la vida, quiera o no Laura ser parte de aquello o no, ¿no? Digo, porque también está la información genética, digo, en esta heterotopía, donde la cama también es un barco, o un avión, o no sé, un upita de mamá, también me imagino que en esa bolsa tendrá herramientas a favor y herramientas que descarta, pero algunas se quedan, ¿no? Con algunas se queda. Sí, sin duda, y un poco también en ese sentido, la obra habla de quiénes son los que escriben nuestras propias historias, que a veces hablan por nosotras, y por qué siempre escuchamos esas voces, y bueno, y Laura un poco dice, bueno, este documental es mío, es casero, pero lo voy a hacer, y no sé para qué, pero para algo lo voy a hacer. Bueno, un poco de ahí surgió el título, ¿no? ¿Qué hacer con todas estas cosas, con todo esto? Es muy interesante ese concepto de Foucault. Dijiste Michael, yo le digo Michel. Michel. No puedo dejar de pensar en eso, te lo digo, pero también en estos espectros que generan la atmósfera en esta dramaturgia que superpone, convive, y todas estas presencias se contaminan entre sí como una verdadera familia. Me imagino que encuentra un código y un sentido el sentarse a ver esta apuesta de qué hacer con todas estas cosas y sobre todo que puedas desplegar tanta formación, ¿no? Porque sos licenciada de la UNA, ¿no? Sí. Pero además soy actriz también. Claro. Sí, hace muchos años que me formé como actriz en el Brío con Claudio Quinteros, con Ricardo Bartiz, Alejandro Catalán, Mirta Bogdasarian. Bueno, tuve muchos maestros y maestras y me formé muchísimos años, la verdad. Sí, la porque UNA te conozco. también. Sí, en la UNA también. Sí, nos conocemos. Sí. A ver, sí. Bueno, qué bueno que hayas podido escribir con estos registros performáticos, ¿no? Entre el documental, el arte escénico y que puedas encontrar una estética que no sea rupturista, sino que aglomere y conglomere todas estas disciplinas, ¿no? Sí, de una. En realidad el proceso de investigación empezó siendo totalmente realista y nos vimos en un problema con el realismo porque justamente queríamos hablar del campo heterotópico, de los recuerdos, de algo que no es muy difícil
hablarlo desde el lenguaje realista y además con todo el tema del set de filmación. Empezamos como a tener muchas deudas con montar un set de filmación que justamente sentíamos que era lo más aburrido de contar de un set de filmación, el set de filmación en sí. Y entonces eso solo nos fue, el trabajo solo nos fue llevando a ir sacando cosas realistas y darnos cuenta que no era nuestro lenguaje, sino que estábamos hablando de algo más mágico, más utópico, que no tenía que ver con ese orden. Así que el material solo fue hablando, eso fue muy interesante del proceso, cómo empezamos y cómo terminamos. Qué lindo, cómo empezamos y cómo empezó, cómo terminó, es un meme de estas épocas y qué bueno poder estar haciendo funciones los miércoles a las 21 en ese teatro lindo que es El Grito, que queda en Costa Rica, casi Juan B. Justo. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, actúan Lisa Caligaris y Martín Elías Costa, y vamos a ir a ver qué hacer con todas estas cosas, porque bueno, además de la dramaturgia, esto que decías, que parte de una historia personal, me imagino que en lo que quedó finalmente es algo que nos interpela a todos y a todas, ¿no? Que es esa búsqueda identitaria cuando todo parece ir en contra de que podamos ser quienes somos. Sí, totalmente, sí. El disparador para escribir esta obra fue una novela de Natalie Seger, que se las recomiendo mucho, que se llama Bárbara Loden, que es una mujer que es periodista y que empieza a investigar a una actriz que se llama Bárbara Loden, que interpreta un personaje que se llama Wanda, sobre una historia real de una mujer que roba un banco con su novio. Bueno, y son como, esto me inspiró muchísimo, son como muchas capas, la novela es muy cortita. Es ficción sobre ficción, ¿no? O sea, es una ficción sobre una ficción. ¿Cómo claro, es el libro? Pero todas hablan de lo mismo, en realidad. Es una mujer hablando sobre el lugar que ocupamos las mujeres, los roles que tenemos y justamente todas como transitan el decir no, el poner un límite. Y bueno, es muy interesante la novela por todo ese juego que hace y todas las capas, y la verdad que fue muy inspirador para escribirlo. Y también un texto de Beuhart que se llama Carta a Mamá, que bueno, es una que es tremendo, ¿no? Pero bueno, que finalmente, bueno, no se los voy a spoilear, pero tiene algo de esto, de que los objetos a veces tienen una carga que la cama. Claro. La cama tiene una carga que mamá. ¿Cómo me repetís el libro de la Bárbara Land? Bárbara Loden se llama. Bárbara Loden y Natalie Seger. Perfecto. Bueno, te quiero... Leger, no Seger, Natalie Leger. Ok, Natalie Leger. Esta recomendación me sirve, ya la estoy apuntando. Y bueno, entonces vamos este miércoles a qué hacer con todas estas cosas. Estamos conversando con Alejandra Endler, la dramaturga de esta pieza teatral. ¿Vamos, Hacker, el miércoles? Vamos, me encanta. Bueno, me encantaría. Nos vemos entonces el miércoles a las 21 en el Teatro El Grito para ver qué hacer con todas estas cosas. Te queremos agradecer mucho este ratito que conversaste con nosotros, Alejandra. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, vine en representación de todo el equipo, pero muchas gracias. Bueno, la mejor de las suertes para las próximas funciones. Un beso grande. Bueno, un beso. Gracias. Adiós. Aquí en el programa somos Luciano Murat en la producción, en la coordinación y producción general Rodrigo Lamardo. Escucharon más atrás en los móviles a Martín Suárez y Fabián Goldman, el señor Charlie Escalante en la operación de sonido, Vicente Castro en la operación de video, el trabajo en las redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Gracias a los que miran la transmisión de YouTube. Es de Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua. ¿Estás en la M530? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral.
Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural.
Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? A las 15:38 les muestro este cuaderno, les muestro esta libreta. Son emprendimientos de encuadernación, arte y diseño justicialista nacional y popular de los amigos de Sol Obrero. Cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los que siguen militando el papel. Entre los diseños, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego y Charlie, y las madres, entre otros, aquellos que pertenezcan a la comunidad de la M530, en la web www.solobrero.com.ar o en el Instagram @solobrero encontrarán no solo los productos, sino promociones. Estamos dispuestos, por otra parte, a compartir con ustedes las posibilidades de que presencien por cuenta nuestra y con los artistas en espectáculos de manera gratuita a todos los que se ganan entradas. Si son tan amables, después nos cuentan. Suena ahora el grupo Urubamba, un grupo histórico de la música indoamericana con una pata en el continente y otra pata en Europa. El grupo Urubamba está por presentarse en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo? El sábado 18 de octubre y el domingo 19 de octubre. El sábado 18 en el espacio El Zonco, que queda en San Cristóbal, Pavón 2552. El domingo 19 de octubre en Pista Urbana, Chacabuco 874. Para cada una de esas actuaciones, una el sábado, otra el domingo, es el próximo fin de semana, estamos en condiciones de sortear 2 pares de entradas, 2 y 2, 4 entradas en total. Aquellos que whatsappeen con nosotros ahora al 11 32 0530. De acá al final del programa, aquellos interesados pueden escribirnos para que nosotros después procedamos a sortear. La música calma a las fieras, o en todo caso podríamos pensar que la buena música de los buenos artistas calma a las fieras. Pero a veces al lado del resto, la música queda en un segundo plano y muchas personas que gracias a lo que hacen son conocidas pueden intervenir en otros asuntos. Roger Waters, el líder histórico de Pink Floyd, su principal compositor, hablando sobre el Premio Nobel de la Paz 2025. María. Se dirige a María Machado. Machado. The Norwegian El Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz of Nobel Peace Prize have decided ha decidido darte, María Machado, es sueco, Nobel el Premio Nobel de la Paz 2025. Nobel would be turning in his Este Nobel estaría removiéndose en su maldita tumba
el señor que inventó la dinamita, el que donó su dinero para el premio. You might just as well have given it to Donald Trump. E igualmente podrían haberle dado el premio a Donald Trump. No sería menos Pull absurdo. yourselves together. Start behaving like human beings. Reúnanse, comiencen a comportarse como seres humanos, como si tuvieran un coeficiente intelectual superior a la mediocridad del ambiente. Corina Machado es una estúpida. Está bien. Ella no tiene nada que honrar con la paz. Sé que a ti tampoco te importa la paz. Quiero decir que se lo dijiste a Henry Kissinger, estaba jugando con él. Se lo pudieron dar a Trump. Eso no tiene nada que ver con la paz. La paz se trata de expresar la verdad. Y el amor por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Y sobre todo, apoyar la idea de la igualdad universal y sobre todo, apoyar a los que luchan por los derechos humanos, pero todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué no empezar con nuestros hermanos y hermanas de Palestina? Y sabemos que hay un plan de paz. Con Tony Blair involucrado. Con las personas que dirigen Gaza. ¿Están locos todos ustedes? Pero está bien. Con suerte, en un mundo nuevo y valiente, con el que algún día nos encontraremos, todos pueden estar encerrados en una cómoda y limpia papelera Lonnie. Y así, con esta ironía, el autor de The Wall, entre otras obras maestras, hace lo que puede, interviniendo desde donde esté en asuntos que no son los asuntos del arte, sino los asuntos de la vida cultural y política del mundo. Saben que Roger Waters es una mega estrella de la historia del rock, pero además un hombre que se ha tomado muy en serio, independientemente de que cada uno puede tener opiniones sobre esto, participar en la escena mundial, haciendo valer el peso no solo de su obra, de su conducta, sino de quién es. De hecho, antes de esta intervención suya, acompañó a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en un acto en Nueva York. Después le retiraron la visa a Gustavo Petro, el gobierno estadounidense se la retiró, de protesta por la situación en Palestina, por el apoyo de Donald Trump a Netanyahu, y no tuvo ni el más mínimo problema con el pañuelo palestino en liderar junto a Gustavo Petro ese acto en Nueva York. Al presidente de Argentina, a Javier Milei, en cambio, Roger Waters lo escupe. Este es otro video que ponemos a disposición de ustedes. Los que están escuchando la radio, escuchan. Los que están mirando el streaming, pueden verlo. President Trump, Monsieur Macron, Netanyahu, Noboa en Ecuador, Milei in Argentina. All of you. Lo que hace es, mirando a cámara, decir la lista de los presidentes. Escucharon Noboa de Ecuador, Milei en la Argentina, Netanyahu en Israel, Donald Trump, y escupir en señal de desprecio. We will not move one solitary inch closer. ¿Ustedes creen que es un llanero solitario? ¿Un tipo que perdió la centralidad? ¿O alguien que utiliza el poder que tenga para decir lo que piensa? Y no puede exigírsele a cualquier personalidad pública, a cualquier artista, que haga lo que hace Roger Waters. Pero tal vez cuando Roger Waters hace lo que hace, por lo demás, sigue su carrera artística, sigue sus giras, sigue tocando su repertorio, a veces opera como una especie de denuncia sobre el silencio interesado o el miedo de los otros.
La vida es eso que ocurre mientras vos estás ocupado. Compartimos ahora unos momentos en radio, unos momentos en el streaming de la radio, de los conciertos de este fin de semana de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires. El viernes, después de recibirlo en su casa, donde cumple su pena judicial, Cristina Fernández de Kirchner escribió: tal vez no lo sepa, Silvio, pero va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto y a los oídos de millones de argentinos, cantando en el mismo lugar en el cual, durante la semana, Javier Milei había perpetrado un espectáculo político. Desde hace 42 años Silvio Rodríguez actúa en la Argentina. Antes sus canciones circulaban de forma clandestina. Antes, como casi toda la producción cultural cubana, Silvio Rodríguez era un artista prohibido. O al menos prohibido por las políticas del Estado. Sus obras circulaban de manera clandestina de una forma impactante. Por eso fue que cuando llegó junto a Pablo Milanés al final de la dictadura militar y se anunció una actuación en obras, terminaron siendo 14 consecutivas, siempre con entradas agotadas. A partir de ahí, Silvio volvió cada vez que salió de gira por el sur de América a Buenos Aires. Esta gira lo llevó a Chile, lo trajo a Buenos Aires, incluye escalas en Montevideo, en Perú y en Colombia. En Buenos Aires queda una actuación que se agregó, en este caso, para el 21 de octubre. ¿Y qué pasa en los conciertos de Silvio? Pasa que a partir de toda la historia que lo une con la Argentina y sobre todo con momentos importantes, incluyendo sus actuaciones en el país durante los gobiernos de Néstor y Cristina, sus presentaciones, siempre con arreglos diferentes, con bandas que cambian, pero mantienen esencias, se convierten en actos sociales, culturales y políticos. La multitud en los dos conciertos de este fin de semana, cantando Karina Coimera, por ejemplo, es uno de esos datos, aunque esto ocurre en muchos otros lugares. Y después el modo en que todo se resignifica o se significa de otra manera por el contexto. Silvio yendo a un centro cultural en el conurbano morerense, en Moreno. Silvio visitando a Cristina Fernández de Kirchner, opinando como debe y puede respecto a la Argentina. Entre otras cosas, Silvio invitó a artistas argentinos a acompañarlo en el escenario. Vamos a compartir un ratito de el poeta argentino Jorge Bocanera, que es amigo de verdad suyo, leyendo poemas en el recital inicial, el del sábado por la noche en el Movistar, como una forma de presentar también al cubano. Lo musicalizó Nahuel Porcel de Peralta. Y digo, lamento que hoy tenga vigencia y se lo dedico a los trabajadores del Garrahan. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo? Tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano? Tanto salario escaso
riendo con descaro, en el plato vacío, el verdugo esperando. Mi territorio de una vez gira en la oscuridad de esa pregunta. ¿Será posible el sur? Si se viese al espejo, ¿se reconocería? La versión de Silvio de Historia de las Sillas. Ahora, para quien esté muy interesado, el concierto entero del sábado está disponible, al menos en mi Facebook. Yo compartí la transmisión oficial, una transmisión oficial de televisión, de calidad de imagen y de sonido, como para guardarla. En el borde del camino la mesilla, la rapiña melodea cantando, la casaca de un amigo está tendida, el amigo no se Silvio tiene relaciones especiales con muchos países, en donde su público es muy grande, empezando por España. Grabó en gira con Luis Eduardo Aute, con quien siempre tuvo afinidades estéticas e ideológicas, en ese orden muy grande, que es uno de sus grandes discos en vivo. En Chile, que visitó durante el gobierno de Salvador Allende por primera vez en 1972. en la punta del amor viajar. Su decisión de no aceptar contratos para actuar, aunque los tenía durante la dictadura pinochetista, le valió al final de la dictadura y al comienzo de la democracia forjar una relación única y para siempre con el público. Disco doble grabado en vivo en su concierto de regreso al país en el Estadio Nacional. Es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de oro. Y en la Argentina, un público completamente generoso con él y completamente renovado generacionalmente. El colega Caloyán Santos, que cubre como fotógrafo y reportero la gira de Silvio, nos contó que en La Habana, en el concierto gratuito en la Facultad de Derecho de la universidad, antes de arrancar la gira, una tradición suya, era impactante la cantidad de jóvenes, tal vez hijos de antiguos escuchas de Silvio o tal vez nuevos escuchas, quién lo sabe. Siempre va en la agonía de la prisa. El asunto, en todo caso, están mucho más allá de las modas y de los momentos. El tributo de públicos muy diferentes entre sí a un artista de una coherencia y una solidez prácticamente únicos. Alguien que nunca necesitó ni del panfleto, ni del grito, ni de la actitud altisonante para decir lo que creía que debía decirse. Para dentro de Cuba, todas las discusiones posibles sobre Cuba y su modelo político. Para afuera, un artista de una revolución. Que además en canciones chiquititas así, como esta pequeña serenata diurna, abre un caudal de sentidos así. Cuando Silvio dice, canta, vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en este mundo y en este instante, como al principio de Hamlet de Shakespeare, todos sabemos que está hablando en presente. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy libre. Así que concluimos esta edición de lunes escuchando a Silvio Rodríguez con ustedes. Ojalá ustedes
AM500.